Este desequilibrio entre las moléculas oxidantes y antioxidantes puede ser transitorio, es decir, nuestras propias células pueden compensar, neutralizar este exceso de estrés oxidativo, o no. Tienes que tener el sistema antioxidante al completo armado, con todos los elementos a punto para actuar y hacer frente a este estrés oxidativo en exceso. Estas proteínas, estas enzimas, su actividad, su función óptima depende en la mayoría de ocasiones de que existan unos cofactores. Hay como un punto, un interruptor en el que la célula sabe que tiene que empezar a desinflamar, a resolver esa inflamación. El organismo diferencia, no es de forma consciente ni selectiva, un omega 6 de mala calidad y un omega 6 de buena calidad. LCN Podcast nace para difundir los beneficios de la micronutrición y mejorar tu salud y bienestar. En los países desarrollados, los problemas de salud más prevalentes son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, así como otras enfermedades crónicas no transmisibles. Aunque tienen muchas formas, como por ejemplo diabetes, obesidad, hipertensión arterial, fibromialgia o artritis, la evidencia científica nos dice que todas estas enfermedades tienen un denominador común: el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. ¿Es posible revertir esta inflamación? ¿De qué manera? Para responder a estas preguntas, hoy contamos con Núria Capdevila. Ella es licenciada en Biología, máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Nutrición Humana y Dietética, máster en Nutrición, Medicina y Práctica Ortomolecular y máster en Psiconeuroinmunología y Endocrinología. Bienvenida, Núria, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros, Carlos. Yo estoy encantado, la verdad es que ya te conozco de otras formaciones y para mí es un placer poderte hacer esta entrevista y tenerte aquí con nosotros. Antes de empezar, te voy a proponer un pequeño juego que le hacemos a todos nuestros invitados y puede ser que te ponga un poquito entre la espalda y la pared, ¿vale? Se trata de un conjunto de 3 preguntas que cogemos de nuestro público, ¿vale? Son aquellas preguntas que están relacionadas con aquello que vamos a hablar hoy y que pues suenan mucho entre la población, ¿no? Y quiero que me respondas con un sí o con un no, simplemente, ¿vale? Difícil, ¿de acuerdo? Difícil. Te lo lanzo. Si como pescado azul, ya tengo omega 3 suficiente. No. No rotundo. No rotundo. Vale. ¿Es posible reducir la inflamación crónica? Sí, lo es. Bien, muy bien. Y última. El omega 6 es proinflamatorio y por tanto incrementa el riesgo cardiovascular. Aquí, si me dejas decir una pequeña frase, diría depende del omega 6. Bueno, te damos un aprobado, venga. Vamos. 2 de 3, fantástico. Pues sin más dilación empezamos. Núria, cuéntanos, ¿qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo, si tenemos que buscar una definición formal, sería como el desequilibrio entre las moléculas oxidantes y las moléculas antioxidantes. Esta sería la definición formal, ¿vale? A nivel visual, lo que nos tendríamos que imaginar, seguro que tenemos todos en la mente, esa manzana que tú dejas encima de la mesa y la dejas a la intemperie, pues que le da el sol, los cambios de temperatura, etc. Esa manzana, al cabo de los días, se va como deteriorando, ¿vale? Se arruga, pierde agua, se vuelve marrón, etc. Esto, trasladado a las células, pasa de una forma similar. Lo que pasa que este desequilibrio entre las moléculas oxidantes y antioxidantes puede ser transitorio, es decir, nuestras propias células pueden compensar, neutralizar este exceso de estrés oxidativo, o no. ¿De qué depende eso? Pues nosotros de serie ya llevamos con nosotros un sistema antioxidante, es decir, ese mecanismo que nos permite neutralizar estas moléculas oxidantes, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema antioxidante pues, puede venir del exterior, exógenamente, que se llama, pues que podemos aportar a través de la alimentación y, si es necesario, pues suplementación, ¿vale? Y por otra parte hay el sistema antioxidante endógeno, que como el nombre indica, pues están en nuestras propias células.
Y aquí podemos tener enzimas, que a lo mejor habéis oído hablar, que si la catalasa, la glutatión peroxidasa, y antioxidantes endógenos no enzimáticos, que aquí seguro que os suena mucho, que es el famoso glutatión. ¿Vale? A partir de aquí, si nosotros tenemos bien armado este sistema antioxidante, este exceso de moléculas oxidantes podemos neutralizarlo. Si no, se acaba alargando en el tiempo y se vuelve crónico. ¿Vale? Y nuestras células están ahí intentando compensarlo. ¿Y qué pasa? Que este exceso de estrés oxidativo, el principal objetivo que tiene, si nosotros no podemos neutralizarlo, empieza a atacar toda la arquitectura de la célula. ¿Qué entendemos por arquitectura? Pues la membrana lipídica, esas grasas tan especiales, ¿no? Como los ácidos grasos poliinsaturados, los fosfolípidos, el ADN, las proteínas, las proteínas transmembrana, que son esas que le permiten a la célula comunicarse con otras, etcétera, etcétera. Entonces, ese daño a priori al inicio celular, si no compensamos este exceso de estrés oxidativo, se va trasladando al tejido, al órgano, y si no paramos este exceso de estrés oxidativo, puede ser el desencadenante de, como comentabas al inicio, de muchas patologías relacionadas con el envejecimiento, o también pues, enfermedades no transmisibles, tipo diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, disfunción renal, etcétera, etcétera, etcétera. A grosso modo, si tuviera que definir el estrés oxidativo, lo haría de esta manera. Ha sido un resumen, la verdad, que fantástico. Y ahora me gustaría que nos explicaras de qué manera se relacionan ese estrés oxidativo con la inflamación crónica. Tienen una relación muy, muy, muy estrecha e íntima, ¿no? De hecho, son de los dos componentes que si tú te pones a buscar en un buscador científico en las publicaciones, verás que son el nexo común de inicio o causa o incluso de empeoramiento de muchas de estas patologías que comentábamos antes. ¿Y cómo se relacionan? Es muy interesante porque si nosotros tenemos este exceso de estrés oxidativo, esto le sirve a la célula como una señal. Está diciendo, oye, está pasando alguna cosa, algún proceso que me está pasando. Tengo daño en mi arquitectura, ha venido un virus, ha venido un trauma, tengo una lesión, tengo una quemadura, tengo que solucionarlo. ¿Qué pasa? Se comunica con nuestras defensas del sistema inmunitario y el sistema inmunitario se pone en marcha para intentar resolver este posible daño. ¿Y cómo lo hace? Incrementando la producción de algunas sustancias como son las citoquinas, que podríamos decir que son como WhatsApps que se envían entre las células, ¿vale? Para comunicarse entre ellas. Entonces, estos WhatsApps lo que hacen es incrementar estas moléculas de señal inflamatorias y dice, oye, está pasando algo, y se inicia lo que se llama la cascada inflamatoria. ¿Vale? Entonces, si no se soluciona el agente causante del estrés oxidativo, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, aquí, si se perpetúa esta situación, es lo que se entiende como inflamación crónica de bajo grado. De bajo grado, ¿por qué? Porque no hay una lesión que se resuelva, es decir, es una inflamación que se resuelva, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. Y que es insidiosa, es decir, va haciendo daño, ¿no? Como Correcto. Muy poco a poco. Y al final no es que yo me dé un golpe y se me hincha, ¿no? Que hay ese punto de inflamación Correcto. aguda, sino que es una inflamación que no va a generar un daño a nivel de tisular. Por lo tanto, yo puedo hacer una gastroscopia, puedo hacer una prueba y veo que está todo bien. Correcto, ¿no? eso Porque es algo más sí. a nivel pues, de microbiológico, ¿no? Correcto, sí. Pues yo creo que ya va siendo hora de entrar en materia y de que una vez ya definida que es la inflamación crónica y ese estrés oxidativo de manera tan bien explicada, nos expliques de qué manera podemos reducir esa inflamación. ¿Y qué opinión tienes de la toma también de antioxidantes, ¿no? Porque ahora por definirlo un poco, ¿no? Si tenemos un estrés oxidativo, pues lo normal sería tomar como antioxidantes, ¿no? ¿Es así o no es así? Cuéntanos. A grosso modo podría ser así. ¿Cómo afrontamos el estrés oxidativo? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, hemos comentado que hay un sistema antioxidante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que armar este sistema antioxidante para compensar este estrés oxidativo. En primer lugar, esto es muy importante. ¿Cómo podemos hacer? A través de la dieta, ¿no?
teniendo una pauta dietética con una densidad micronutricional elevada, antioxidantes, como has dicho tú, ¿no? Esa indicación de que en el plato hayan muchos colores diferentes, es muy interesante también. Y luego tener en cuenta que hemos dicho que hay el sistema antioxidante, que está formado por esa vitamina A, la C, la E, el magnesio, glutatión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, armar ese sistema antioxidante, y por el otro lado, la parte de la inflamación tenemos que intentar resolverla. No antiinflamarla, sino resolverla. O sea, tenemos que tener una voluntad resolutoria. ¿Y cómo se realiza esto? Pues teniendo la materia prima también para poder hacer que las células produzcan esas moléculas resolutorias. ¿Y de dónde proceden? Pues de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Vale? Por lo tanto, ese sistema antioxidante antiinflamatorio estaría bien armado para poder hacer frente a este estrés oxidativo. Además, también pues, tener en cuenta hábitos como el descanso, gestión del estrés, etcétera, etcétera. Pero eso sería el core, ¿no? el punto básico para poder hacer frente de forma fisiológica al estrés oxidativo, porque tenemos que pensar que todas las células producen estrés oxidativo. No es que... y aquí yendo a la segunda pregunta que me decías, entonces, ¿solo tomamos antioxidantes? ¿No? Uh-huh. Entonces, no, realmente no, ¿vale? Realmente tenemos que dejar que exista un poquito de estrés oxidativo para que las células se puedan comunicar, porque es una señal fisiológica, ¿vale? Entonces, ¿qué antioxidante puedo utilizar? En realidad, no nos vale con un solo antioxidante, ¿vale? Tenemos que aportar un conjunto de ellos, ¿sí? Entonces, es muy interesante este concepto, porque en realidad está muy extendido. Pues yo me voy a tomar un antioxidante, ¿no? Me voy a tomar, pues, una vitamina C a grandes dosis, porque... Un gramo, por ejemplo, ¿no? Entonces, puntualmente puedes hacerlo, pero si tú pretendes que tenga un efecto a largo plazo, tienes que tener el sistema antioxidante al completo armado, con todos los elementos a punto para actuar y hacer frente a ese estrés oxidativo en exceso, ¿vale? ¿Y ese acúmulo de estrés oxidativo da alguna sintomatología? Es decir, ¿de qué manera yo como individuo o cualquier persona que nos esté escuchando dice, ostras, pues mira, yo creo que tengo esa inflamación crónica, o yo creo que tengo estrés oxidativo? Sí, son síntomas, podemos decir, signos clínicos que son muy habituales y que a veces ya tomamos como normales, ¿no? En nuestra vida, en nuestro día a día, fatiga, neblina mental, falta de concentración, dificultad para conciliar el sueño, dolores inespecíficos, etcétera, etcétera. O sea, problemas de piel, uñas quebradizas, el pelo, mira, es que el pelo lo tengo muy raído, se me cae el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Son síntomas muy habituales a nivel de lo que podríamos considerar una persona sana, que aquí podríamos hacer otro podcast, ¿no? Exacto. Pero un poco si buscáis en publicaciones son síntomas que son muy típicos de la sociedad actual. Son muy variables, muy difusos, ¿no? Que se dice, y también eso puede dar lugar a que pues haya muchas personas o muchos profesionales de la salud que no le den importancia, porque al final pues no te vas a morir de estrés oxidativo. O sea, al final el propio envejecimiento es un proceso de estrés oxidativo, ¿no? Como fisiológico. Correcto. Pero ahí podríamos también entrar, como tú dices, dedicar otro capítulo distinto. Volviendo a nuestra conversación, hablabas de que hay realmente como muchas interdependencias en este sistema antioxidante, ¿no? O sea, ¿podrías explicarnos un poquito más sobre ellas? Sí, claro. Mira, si nosotros nos imaginamos una célula, en la célula a la vez ocurren muchas reacciones químicas, ¿no? La bioquímica, que se llama, ¿no?
Entonces, estas reacciones están orquestadas por unas proteínas que se llaman enzimas, ¿no? que transforman una molécula en otra. Estas proteínas, estas enzimas, su actividad, su función óptima depende en la mayoría de ocasiones de que existan unos cofactores, niveles suficientes de cofactores, es decir, esa vitamina, ese mineral, ese micronutriente que le va a ayudar a funcionar. Pero ¿qué pasa? Imagínate que cada enzima solo tiene un cofactor o cada enzima no. Las enzimas comparten cofactores, de manera que imagínate que no tengo suficiente magnesio y se van a ir parando reacciones. Reacciones bioquímicas. ¿En qué sentido? Hay una teoría que se llama la teoría del triage, ¿sí? que se basa, es muy bonita. Se basa en que la célula, la función básica es conservar la vida, ¿sí? Entonces, si hay alguna reacción que no funciona bien, va parando aquellas reacciones bioquímicas que le son accesorias, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, en mujeres, cuando empieza a haber algún problema, ¿qué pasa? A veces desaparece la menstruación, a veces la función tiroidea pues, se frena para conservar la vida. Simplemente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esas enzimas necesitan estos cofactores. Por otra parte, si volvemos a la pregunta de ¿y qué antioxidante tomo, etcétera, etcétera, etcétera? O si tú te haces una analítica y me dices, mira, Nuria, me ha salido el zinc bajo. Vale, voy a suplementarme con zinc. Y yo diría, atentos, porque entre los micronutrientes hay relaciones. Por ejemplo, el zinc y el cobre debe estar en un ratio bastante definido, que si nosotros buscamos en publicaciones veremos que es de cada 10 zincs tiene que haber al menos un cobre. ¿Vale? 10-1, 15-1. Por lo tanto, si yo doy solo zinc, el cobre se va a ver afectado. O también pasa lo mismo con el calcio y el magnesio. Si yo solo doy magnesio, que es muy habitual, esos minerales que son muy similares al magnesio, lo que se llama de la misma valencia, pues también como la célula tiende a intercambiarlos, si tiene mucho de uno, pues se va a hacer una como desconexión. Esto es muy interesante. Lo podemos denominar las parejas de baile, ¿vale? Hay como minerales pues, que van uno con otro. Entonces, esto es muy interesante porque te da sentido, ¿no? Te da sentido. Y a nivel de los antioxidantes, sí que me gustaría hacer mención otra vez, ¿no? Que los antioxidantes actúan en conjunto. Es decir, si yo doy una vitamina C, esta vitamina C hace su acción para neutralizar un radical libre. Pero ¿qué pasa? Que cuando se ha gastado, esa vitamina C ya no nos vuelve a ser útil. Por lo tanto, va a necesitar de otro antioxidante para reciclarse. Y a la vez, el que le ha reciclado va a necesitar otro antioxidante para reciclarse. Es decir, teníamos que imaginarnos esos relojes suizos, ¿sabes? Que van clic, 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 clic. Pues un poco es lo mismo. Entonces hay como un antioxidante jefe, que se le llama antioxidante universal, que es el ácido R-lipoico, que ayuda a reciclar el resto. Y entonces también hay otro, pues que es el NAD, ¿no? La nicotina adenina dinucleótido, que ahora se habla mucho de él, que entonces da fuerza, da energía al resto para que todo vaya funcionando. Es decir, que tomar antioxidantes es una buena idea, pero no de forma única ni a dosis muy elevadas, sino que en dosis fisiológicas muy similar a lo que estaríamos aportando con los alimentos, ¿no? Antes ha habido un comentario que has hecho que me ha gustado especialmente, y es el hecho de que cuando existe este estrés oxidativo y inflamación crónica, no solo debemos focalizarnos en antiinflamar, es decir, en disminuir esa inflamación, sino resolverlo, ¿no? Yo creo que eso es un concepto como muy potente. Y aquí entran de lleno los omega 3, ¿no? Entonces, yo aquí te quiero preguntar, ¿omega 3 con omega 6 o sin? Porque antes has dicho omega 3 y 6. Cuéntanos. Mira, esto siempre ha sido un tema bastante en boga, o que siempre se va hablando de un sentido en otro. Entonces, tenemos que empezar por el principio, que siempre digo, ¿no? Entonces, el omega 3 y el omega 6 son dos rutas
tenemos que entrar un poquito en rutas bioquímicas, ¿vale? Que están relacionadas. Una depende de la otra. ¿Por qué? Porque comparten una enzima, que es esas proteínas que lo que hacen es transformar una molécula en otra, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, si yo doy mucho de uno, se puede desequilibrar el otro y al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde provienen esas moléculas que nos ayudan a resolver la inflamación, que se llaman moléculas prorresolutorias de la inflamación? Proceden tanto de los omega 3, el famoso EPA, el famoso DHA, es decir, las resolvinas, etcétera, etcétera, pero también del omega 6, que el pobre está como muy denostado, ¿no? También, fíjate que del derivado del GLA, el gamma-linoleico, se deriva uno, que es el DGLA, y a partir de él el ácido araquidónico, que también el pobre pues está como muy en el último de la fila, el más feo. A partir de él se deriva una molécula prorresolutoria imprescindible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos resolver la inflamación, hay como un punto, un interruptor en el que la célula sabe que tiene que empezar a desinflamar, a resolver esa inflamación. Y es a partir del ácido araquidónico que produce las lipoxinas, una específica que te ayuda, que da el clic para que se empiece a resolver. Y eso es muy interesante. Entonces ¿qué doy? ¿Omega 3 y omega 6? Yo te diría ambos, con un ratio interesante. Es decir, evidentemente necesitamos más omega 3, pero también necesitamos ese punto justo de omega 6 de calidad, que podríamos hablar, de esto también es un podcast entero, diría, pero 8 a 1, por ejemplo, aproximadamente. Eso para tener esta base del sistema antioxidante antiinflamatorio a punto, ¿vale? Luego ya en necesidades en concreto, puntuales, podríamos hablar, ¿no? ¿Cómo puedo medir yo? ¿Puedo medir los omega 3, los omega 6? Sí, puedes, para hilar mejor el punto, ¿no? Pero para empezar, yo te diría omega 3 y omega 6, seguro. Has dicho que tiene que haber como un equilibrio, un ratio 8-1, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué pasa si lo tengo al revés? Es decir, tengo un ratio omega 6, omega 3 positivo. Claro, entonces sí que aquí podrías tener ese desequilibrio entre los omega 3 y el omega 6, sí que podríamos tener una tendencia más inflamatoria, evidentemente. Entonces tendríamos que reequilibrar. ¿Sí? Y eso es muy importante. Entonces, en función del contexto de la persona, volvemos a persona relativamente sana, o si ya entramos en alguna patología, algún diagnóstico en específico, aquí ya es imprescindible poder revertir ese ratio con suplementación, con alimentación y con hábitos de vida. No olvidemos que es todo un conjunto, ¿sí? Siempre es un conjunto. O sea, el micronutriente no lo tendríamos que asimilar a un fármaco. Es un trabajo que se va haciendo de fondo, ¿vale? Y la gran pregunta es, ¿no ingerimos suficiente omega 3, omega 6 en la dieta? Como para además tomarlo en formato de suplemento. ¿Qué me tienes que decir? Con ese es el tema del ácido araquidónico. Correcto. Sobre todo, ¿eh? Sí. Mira, diría... Sí, correcto. Es decir, hay muchas personas que en su dieta tienen un consumo elevado de omega 6, pues de fritos, bollería, precocinados, embutidos, etcétera. Mucha gente que lo tiene. Pero, si me permites, podríamos cambiar la pregunta a ¿realmente no es que hay consumo suficiente o elevado de omega 6 de mala calidad? Yo te diría, sí, claro. Evidentemente, ¿vale? De alguna manera el organismo diferencia, no es de forma consciente ni selectiva, un omega 6 de mala calidad y un omega 6 de buena calidad. ¿Dónde encontramos estos omega 6 de buena calidad? Pues sabemos, ¿no? En las semillas, por ejemplo, en todo lo que es los huevos de pastoreo, aceites obtenidos en frío, prensados en frío, etcétera, etcétera. De alguna manera, nuestro metabolismo metaboliza mejor esos omega 6 de buena calidad
y puede obtener esos metabolitos que nos interesan de alguna manera, porque piensa que la mayoría de omega 6 de mala calidad se encuentran oxidados, ¿no? Y en una estructura que nos va a oxidar más que no hacer ese beneficio. Por lo tanto, el abordaje sería vamos a disminuir, vamos a corregir o vamos a adaptar esa pauta dietética y además ponerlos de calidad y, si es necesario, esa suplementación equilibrada siempre con el omega 3, ¿no? Uh-huh. Y ahora precisamente me gustaría ir profundizando un poco más en qué herramientas o acciones podemos llevar a cabo para reducir o controlar ese estrés oxidativo / inflamación crónica. Porque has dicho, es un conjunto, es decir, tenemos que tener en cuenta la alimentación, tenemos que tener en cuenta la suplementación y tener en cuenta el estilo de vida. Pero de manera más concreta, ¿nos podrías decir algo? Sí, mira, si empezamos por la alimentación, por ejemplo, como decíamos, tendríamos que tener una alimentación elevada con una elevada densidad micronutricional. ¿Qué significa eso? Pues alimentos que tengan un bajo índice glucémico, ¿vale? Alimentos con proteínas con alto valor biológico, con un ratio equilibrado de omega 3 y 6, ricas en antioxidantes, ricas en enzimas, ricas en efecto probiótico, es decir, lo que podríamos denominar una alimentación PAC, que se llama, ¿no? Proteínas, antioxidantes, carbohidratos. Uh-huh. Esto es imprescindible. Y si ya podemos rizar el rizo a nivel de hábitos dietéticos, poder plantearnos al menos ese descanso digestivo nocturno, que de la cena al desayuno, pues bueno, puedan pasar al menos unas 12 horas, ¿no? Esto sería el abordaje dietético, y tener en cuenta también de disminuir esas moléculas proinflamatorias tóxicas, que hemos hablado de ellos, refinados, etcétera, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es imprescindible. Segunda parte es que realmente solo por vivir ya tenemos estrés oxidativo, por lo tanto, y tenemos un consumo muy elevado de estos micronutrientes que participan en la neutralización de este estrés oxidativo en exceso y de esta inflamación. Y si además existe alguna patología, el consumo de estos micronutrientes es aún mayor, ¿no? Es lo que se llama hipercatabolismo de los micronutrientes. Por lo tanto, ese hiperconsumo seguramente va a precisar de un aporte extra aparte de la pauta dietética, ¿no? De esos micronutrientes básicos que forman parte del sistema antioxidante antiinflamatorio. Y si además tenemos alguna patología en concreto, pues poder afinar un poquito más con algún micronutriente específico adaptado a la patología. Luego también todo lo que es descanso reparador, imprescindible, ¿no? El descanso reparador, tenemos que ser respetuosos con esos ritmos circadianos, ¿no? Que nos marca el día, y a medida que vayan disminuyendo las horas de luz, pues nosotros tenemos que bajar revoluciones o hacer lo posible para que bajen, para que nuestro cuerpo entienda que es hora de descansar, ¿vale? Eso es imprescindible. La gestión del estrés, aquí entraríamos también en otro capítulo muy, muy importante, pero es también imprescindible. Gestión del estrés mediante meditación, deporte, baile, cada cual lo puede adaptar a su contexto, a sus necesidades, a su forma de ser, pero tenemos que ser conscientes que la percepción de estrés es diferente en cada uno, ¿no? Pero que tenemos que tener herramientas para poder controlar ese estrés. Y evidentemente, aspectos fundamentales que cuando empecé a estudiar, la verdad es que me parecen puntos súper importantes, que es el consumo de agua y tener bien las vías de evacuación, es decir, orina, heces, ¿vale? Esto es imprescindible. Entonces, esto es un conjunto de cosas que puede aturullar, ¿no? Porque dices, ¿por dónde empiezo? Pues, como digo yo, por el principio. Y ya está. Esto sería un poco qué herramientas tenemos a disposición. Es decir, que podríamos decir que el estrés oxidativo se da por el acúmulo de todas aquellas sustancias de desecho que se acumulan en el cuerpo, y que al acumularse, nuestro organismo pues puede hacer que esa actividad y metabolismo celular empeoren. El cuerpo agota los sistemas antioxidantes de los que dispone para hacer frente a esta oxidación, y estos sistemas no se regeneran de manera adecuada o con la suficiente rapidez. Así que corremos el riesgo que con los años aparezcan enfermedades crónicas no transmisibles o un proceso de envejecimiento acelerado.
Darle la vuelta a una situación de estrés oxidativo crónico es posible, incrementando la ingesta de antioxidantes de la dieta, es decir, vegetales, frutas de todos los colores, cuanto más vivos mejor. Y además valorar también la suplementación con micronutrición básica, es decir, aquel conjunto de micronutrientes esenciales que trabajan de manera sinérgica como una orquesta sinfónica. ¿Lo he dicho bien, Nuria? Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias, Nuria, por tu tiempo, por habernos dedicado este rato en el que hemos podido profundizar sobre cómo podemos mejorar la inflamación crónica de bajo grado, reducir el estrés oxidativo y poner en valor la importancia de la micronutrición. Si te gusta el contenido de LCN Podcast, comparte este episodio, suscríbete a la zona profesional del laboratorio lcn.com y descubre más sobre cómo la micronutrición puede ayudarte a mejorar tu salud y bienestar.